Bueno, buen día. Somos de la Universidad César Vallejo. Los integrantes somos la Rosa Alba, Jorge Estefano y quien le habla, Robles Oliver y Leonardo. Vamos a tocar el tema de derechos de la participación ciudadana y mecanismos de participación y control. Bueno, comenzamos con la introducción. Es muy común en el Perú de hoy hablar sobre derechos humanos, defensa de la persona humana. Sin embargo, se ha olvidado aquella parte esencial de la persona: los deberes. Debemos saber que no es justo que reclamemos derechos sin antes haber cumplido con nuestros deberes. Hoy en día es muy común hablar sobre estos derechos humanos, como mencionamos. Sin embargo, también debemos cumplir con nuestros deberes de participación ciudadana. ¿Esto qué implica? Pues que ser ciudadano no es solo ejercer derechos, sino también cumplir deberes. Por ende, hoy queremos resaltar que la participación y control de nuestras autoridades es un deber nuestro. Y bueno, dime, Estefano, ¿de qué maneras de participar y controlar tenemos? ¿Cuáles son? Bueno, para ello tenemos la Ley de los Derechos de Participación, Controles Ciudadanos número 26.300, que consiste en una iniciativa de reforma constitucional, una iniciativa en la formación de las leyes, referéndum, iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales y también otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. Los derechos de control de los ciudadanos: tenemos la revocatoria de autoridades, la remoción de autoridades, la demanda de rendición de cuentas y también otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales. Tenemos como derecho de participación de los ciudadanos. Cuéntanos, Eri, ¿cuáles son los derechos de participación de los ciudadanos? ¿De qué trata la iniciativa de reforma constitucional? Bueno, trata sobre que todo ciudadano tiene derecho a plantear una modificación de algún artículo de la Constitución. Para lograr esto, se requiere la adhesión de un 0,3% de la población electoral nacional. Una vez que se cumple este requisito, se realizan los trámites correspondientes de acuerdo a las normas establecidas para las iniciativas de los congresistas, aunque solo existe una limitación a este derecho, y es que es improcedente toda iniciativa de reforma constitucional que recorte los derechos ciudadanos consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Y bueno, Estefano, ¿en qué se enfoca el referéndum? Bueno, el referéndum es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución, enfocándose en los siguientes temas normativos. Tenemos la reforma total o parcial de la Constitución, de acuerdo al artículo 2060 de la misma. También tenemos la aprobación de leyes, que son normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Contamos también con la desaprobación de leyes de los decretos legislativos y decretos de urgencias, así como de las normas que se refiere el inciso anterior. En las materias a que se refiere el artículo 190 de la Constitución de la Ley Especial. También sabemos que el referéndum puede ser solicitado por un número de ciudadanos no menor al 10% del electorado nacional. El resultado del referéndum determina la entrada en vigencia de las normas aprobadas o derogación de las aprobadas. Y esta es válida solo si fuera aprobada no menos del 30% del número total de sus votantes. Surte efecto a partir del día siguiente de la publicación de los resultados oficiales por el Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, ahora vamos a hablar de los derechos de control de los ciudadanos. Dime, Eric, ¿cómo funciona la revocatoria de autoridades? Bueno, la revocatoria de autoridades es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos a los alcaldes, regidores, autoridades regionales que provengan de elección popular y a magistrados que provengan de elección popular. Este derecho no procede durante el primer y último año de su mandato, salvo el caso de los magistrados. La particularidad especial de este mecanismo es que la solicitud no requiere ser probada, solamente fundamentada. El Jurado Nacional de Elecciones convoca consulta electoral, la que se efectúa dentro de los 90 días siguientes de haberse realizado la solicitud de manera formal.
La consulta se lleva adelante en una circunscripción electoral solo si el 25% de los electores de una autoridad con un máximo de 400.000 firmas presenta la solicitud de la revocación del mandato ante la OMPE. Para revocar una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidamente emitidos para que proceda la revocatoria. Deberá haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón. En caso contrario, la autoridad sobre la cual se consulta la revocatoria se mantiene en el cargo sin posibilidad de que se admita una nueva petición hasta después de 2 años de haberse realizado la consulta. Y bueno, Estefano, dime, ¿para qué sirve la demanda de rendición de cuentas? Bueno, la demanda de rendición de cuentas tiene que ver con el ciudadano, ya que él tiene derecho a interpretar a las autoridades respecto a la ejecución presupuestal y también el uso de recursos propios. Para que se acredite la rendición de cuentas, se requiere que la soliciten cuando, o al menos, el 20% con un máximo de 50.000 firmas de la población electoral, con derecho a voto en la respectiva circunscripción territorial. Es acreditada la demanda cuando el Jurado Nacional de Elecciones comunica de ello a la autoridad demandada, para que en este caso responda de forma clara y directa el pliego interpelatorio dentro de los 60 días calendarios. Bueno, el compañero Eric, ¿qué tenemos de conclusión en este caso? Bueno, la Oh, conclusión vendría siendo que nuestros deberes como ciudadanos no se limitan solamente a asistir a votar cada cierto tiempo, también poseemos otros deberes de participación y control, los cuales debemos de conocerlos para saber de qué somos capaces como ciudadanos y por ende involucrarnos más en la participación ciudadana. Bueno, esto vendría siendo todo en este podcast. Más bien, gracias por tu tiempo, Estefano, y hasta una próxima ocasión.